Hola, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien de salud. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de los organizadores de este evento, que es Ethos Laboratorio de Políticas Públicas y la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL. Gracias por el empeño realizado y bienvenidos a este panel titulado Monitoreo del Gasto Anticorrupción. Bienvenidos a todos y buenas tardes. Me Muchas presento, mi nombre es... gracias a todos. Agradezco su puntualidad y empezamos. Mi nombre es Miguel Santibáñez, trabajo en el Laboratorio de Políticas Públicas y en esta ocasión fungiré como moderador de la presente sesión. Les comento que la sesión tendrá una duración de 1 hora y la vamos a desarrollar con 3 preguntas. Para cada pregunta tendremos alrededor de 12 minutos para poder responder por parte de los panelistas. Por lo tanto, cada panelista tendrá alrededor de 3 minutos para poder hacer su aportación. Al público asistente los invito a que por medio del chat pidan la palabra, ya que al final de la sesión habrá oportunidad de realizar sus preguntas y que los panelistas pues se las respondan. También aprovecho la oportunidad para pedirles a todos los asistentes si pueden apagar su micrófono mientras expone el panelista para no viciar tanto el sonido. Y pues ya entrando en materia, pues voy a presentar a cada uno de los panelistas, que esta vez son 4 participantes. Empiezo con Paulina Vallejos Escalona por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, la SESNA. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Entre su trayectoria profesional se encuentran cargos directivos de planeación institucional, monitoreo y datos personales, y trabaja en el INAI. Dentro de su experiencia también se ha desempeñado en la evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda. Cuenta con un diplomado en presupuesto basado en resultados y ha participado en actividades académicas y publicaciones metodológicas referentes a la gestión para resultados, impulso de la integridad, análisis presupuestario, diseño y construcción de indicadores, planeación, desempeño institucional y transparencia del gasto público. Actualmente, como les comentaba, se desempeña como directora de seguimiento a la implementación de políticas públicas integrales en la Unidad de Riesgos y Política Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Bienvenida, Paulina, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. También tenemos la presencia de Celia Aguilar Setién, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres. Ella estudió Sociología en la UNAM. Se ha desarrollado en diversos campos de especialidad, como son procesos de desarrollo participativo, resolución de conflictos, procesos de pacificación y democratización y desarrollo organizativo. Gran parte de su trayectoria laboral la ha desarrollado en el área de desarrollo rural, con énfasis en los enfoques de género, enfoque intercultural y de desarrollo territorial. Ha sido consultora para diversas agencias de desarrollo, entre las que destaca el UNICEF, la FAO, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, entre otras. Entre 2001 a 2009 fue oficial de programas en la oficina de la UNIFEM para México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba, hoy ONU Mujeres. Actualmente se desempeña como directora de evaluación del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchas gracias, Celia, y bienvenida. Buenas tardes. También contamos con Blanca Odil López Rodríguez. Ella es doctora en política por la Universidad de Sussex. Cuenta con la maestría en Administración Pública, posgrado en Métodos de Investigación y licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Su experiencia profesional dentro del gobierno mexicano está relacionada con la implementación de la estrategia, presupuesto basado en resultados, mejora de trámites y servicios y Contraloría Social. Actualmente es profesora de la UNAM, evaluadora y consultora independiente. Desde la sociedad civil colabora con la Red por Participación Ciudadana. También es asociada de la Academia Nacional de Evaluadores de México, ACEVAL. Coordina la iniciativa EVAL Parlamentarios México para fortalecer el uso de la evaluación en el Congreso mexicano. Muchas gracias, Blanca, y bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Y por último, tenemos a Alejandro Virgilio Alegría Matus, por parte de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Él es licenciado en Economía y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Es licenciado se especializó en presupuesto público con la tesis El presupuesto base cero en México, y desde la sociedad civil se ha desempeñado como jefe de unidad de políticas públicas en la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo, ANEC, vinculando las propuestas campesinas con el presupuesto de egresos de la Federación. Bienvenido, Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias Miguel. Hola, pues un honor compartir este panel con 3 expertas y un saludo a todos quienes nos siguen por vía remota. Gracias, Alejandro. Bueno, pues entremos ya en materia. Formularé la primera pregunta, la cual es la siguiente. ¿Por qué es importante rastrear y evaluar el gasto destinado al combate a la corrupción? ¿Cuál creen que es el papel que deben de jugar el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la sociedad civil? A esta pregunta, pues me gustaría empezar con Paulina Vallejos. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí ven la presentación? Sí, Paulina, ya la vemos. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues al respecto, además de saludarlas a todos y a todas y a todos ustedes, pues me gustaría iniciar con un poco de los antecedentes de este anexo transversal o de lo que se podría pensar como la importancia de medir el gasto público en la materia. En agosto de 2017 se dio a conocer la conformación de un anexo transversal en materia anticorrupción, con la finalidad de que se identificara quiénes y cuánto presupuesto se destinaba pues a la prevención, a la detección, investigación y sanción de actos de corrupción. En este sentido, pues en el PPF, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se incluyó este anexo transversal en el que se identificó un monto pues alto de los recursos de la Secretaría Ejecutiva, de la Auditoría Superior, de la Procuraduría, en específico de las instancias que se encargan del combate a la corrupción. Y sin embargo, pues este anexo se perdió para el siguiente año, para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que pues surge toda una discusión, un debate sobre la importancia de contar con un instrumento pues que permita generar información sobre cómo, quién y en qué se gasta estos recursos, ¿no? Posteriormente, pues ya en la discusión con la Cámara de Diputados para el presupuesto de egresos del 2020, se incluyó dentro de la declaración de publicidad de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la posibilidad de generar una metodología para que entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción se pudiera integrar este anexo transversal en los siguientes ejercicios fiscales, ¿no? Eso es un poco el antecedente y considero que es muy importante la incorporación de este anexo transversal, no solo para poder rastrear o identificar el gasto público, sino para poder generar o que exista un espacio de diálogo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las dependencias involucradas en la materia, ¿no? Para esto, nosotros consideramos que, pues, y me gustaría también escuchar a los distintos especialistas que están en este panel sobre cómo se han integrado los distintos anexos transversales. Nosotros creemos que hay una ausencia de metodologías para la integración de estos transversales y es por eso que no solo hay que buscar como la identificación del presupuesto a nivel programa presupuestario, sino que se deba de desagregar la información a nivel actividad, poder identificar cuáles son los objetivos y los indicadores que están asociados al recurso, ¿no? Cuáles son las unidades responsables que participan y con toda esta información poder dar seguimiento y evaluar los recursos desde un enfoque transversal, ¿no?
El objetivo también, o el gran reto de este anexo transversal para los siguientes años, pues será poder replicar esto a nivel nacional, que no solamente se quede a un nivel del Poder Ejecutivo, sino que podamos efectivamente poder rastrear todo el recurso a nivel nacional, y aquí obviamente buscaríamos la suma de las secretarías de finanzas de los estados y las secretarías ejecutivas de los sistemas locales anticorrupción. Y bueno, pues finalmente, y creo que también es uno de los objetivos y es algo muy importante en el rastreo de esta información, pues es incluir a las instituciones académicas, a las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como parte no solo de la integración, sino del seguimiento y la evaluación, ¿no? Al final, nosotros consideramos que el tema del combate a la corrupción en México, pues se tiene que atender como una política pública, y es por eso que nosotros estaríamos pensando que la inclusión de estos participantes, pues es fundamental para su conformación. Muchas gracias, Paulina, por tu aportación, y ahora quisiera darle la palabra a Celia de InMujeres para ver qué nos puede decir acerca de la importancia de rastrear este presupuesto y el papel que deben de jugar estos tres actores. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Estoy poniendo el cronómetro para no pasarme. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es importantísimo. Me encanta la semana de la evaluación y ya es, creo que, un espacio de reflexión muy importante sobre cuestiones que nos ocupan y nos preocupan, pero sobre todo sobre cuestiones que nos presentan para nosotras y para nosotros un desafío. Efectivamente, como dice Paulina, y me gustó mucho su visión, hacer un anexo transversal para un objetivo definido es muy importante, pero requiere de un trabajo previo espectacular. O sea, si no hay claridad en el objetivo, si no hay claridad en digamos, las fuentes de los recursos, si no hay claridad en la clasificación de las acciones, en las metodologías de seguimiento, etcétera, el anexo se vuelve fundamentalmente lo que pasa con muchos de nuestros anexos, que son una carga burocrática para informar y demás, ¿verdad? Yo creo que es importante hacer una mirada desde un nivel más amplio sobre estos procesos que yo digo que son este proceso de la anticorrupción. Son políticas que son más políticas de Estado que de gobiernos. Y eso nos da a nosotros una perspectiva de la complejidad que tiene que ver en un trabajo como este. Este tipo de problemas involucra a los tres poderes del Estado, no solamente al Ejecutivo y al Legislativo. Y lo más interesante de esto es que yo diría que el que define el éxito o el fracaso de nuestro trabajo es el judicial, porque mientras haya impunidad, podemos hacer cuantos instrumentos, normativas, leyes, anexos, recursos, y lo único que estamos logrando muchas veces es sobrecargar al funcionariado de cuestionarios, de leyes, de normatividad, de limitaciones, de cuestiones que muchas veces atrasan el trabajo y otras tantas limitan las iniciativas y nos dejan como remitiéndonos a lo menos que podamos hacer, porque es tan complicado informar, porque es tan complicado rendir cuentas, que se nos vuelve realmente una carga. Y yo diría, por ejemplo, yo estaba pensando cuando reflexionaba en este panel sobre la idea de que hay un país que hace como 1 año, 2 años así, que un ministro dimitió porque pagó con recursos públicos un pasaje de su esposa en una
en un viaje, ¿verdad? Podía hacer un viaje de negocio, de trabajo, y con la misma tarjeta, que es su tarjeta institucional, pagó los 2 boletos y tuvo que dimitir. O sea, las leyes, la transparencia, la normatividad son importantísimos, y eso toca al Ejecutivo en la ejecución de los recursos. La legislación, la cantidad de leyes que tenemos, nosotros tenemos la reforma en materia de combate a la corrupción, la reforma en materia de transparencia, las leyes secundarias del sistema anticorrupción, las acciones ejecutivas para prevenir, y todo eso implica un trabajo de los ejecutores del gasto público. Sin embargo, el legislativo pone las leyes, norma las leyes, orienta los recursos y aprueba los recursos. Pero yo creo que tendríamos que ver un poco sobre el rol del judicial, que entre menos impunidad haya, más eficiencia tenemos en el trabajo que estamos ejecutando. Eso por parte de la anticorrupción. Ahora, el anexo, ¿cómo voy de tiempo? Ya. Ya. Dejo para la próxima, porque este es el anexo, el de mujeres es el de las mujeres es el anexo más antiguo. Así es que podemos reflexionar sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Celia. Ahora le doy la palabra a Blanca López por parte de ACEVAL para ver qué nos puede decir acerca de la pregunta. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, rápidamente, ETOS obviamente es una institución, es una organización mucho más grande y muchos tal vez no conozcan qué hacemos. Rápidamente, nosotros somos una organización que promovemos la evaluación, y en específico a través de la iniciativa EVAL Parlamentarios, que es una iniciativa internacional, promovemos el uso de la evaluación dentro del Congreso, así como la evaluación del Congreso. Entonces, en ese sentido, un poco más mis comentarios van a ser en la parte de evaluación, y bueno, nada más hacer otra nota al margen, que justo los que son especialistas en este tema vieron que en la sesión pasada ya se habló un poco de cosas que ya se están haciendo en materia de evaluación. Simplemente aquí estamos hablando de lo que ya es público y tal vez en eso nos vamos a enfocar. Ya hay una propuesta de estar trabajando en la parte de evaluación, pero nosotros vamos a enfocarnos mucho en esta parte del Congreso y el papel del Congreso en este sentido. Y bueno, mi opinión es finalmente es recurso público, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendaria establece que se debe evaluar el gasto público, ¿no? Y como decía Celia de Mujeres, justamente este es el gran logro de este anexo transversal, unir a los 3 poderes, ¿sí? Y justamente como sociedad civil, el poder más cuestionado es el judicial. Nos gustaría mucho saber qué está haciendo la Consejería Jurídica, el Tribunal de Justicia Administrativa, del cual todavía hay muchos pendientes a nivel federal. Entonces, por eso es un gran reto que se logre avanzar en este tema. Y respecto a la evaluación, nada más, respecto a la parte del papel del legislativo, que es el que quisiera yo centrarme. Sí están viendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, Blanca. Sí, ok, gracias. Bueno, me centro rápidamente por el tiempo. Justamente la Política Nacional Anticorrupción trae previsto el MOSEC, ¿sí? Para evaluar la Política Nacional Anticorrupción. Entonces, en ese aspecto nosotros vemos la importancia del anexo transversal anticorrupción como la evaluación que está prevista ahí mismo, la evaluación de mediano plazo a los 5 años, la de largo plazo y la evaluación de programas de la Política Nacional Anticorrupción. Rápidamente, algo que nos preocupa, y es ahí donde entra el Congreso, justamente lo que parte del modelo de este MOSEC, habla mucho de que se van a evaluar y como resultado de esta evaluación se van a emitir recomendaciones, pero habla mucho de esta parte de que las recomendaciones no serán vinculantes, que es lo que ustedes están viendo aquí. Entonces ahí es donde entra la parte del Congreso. Justamente como el poder legislativo está representado a través de la Auditoría Superior, nosotros lo que prevemos como organización
es que el Congreso es donde debe entrar a través de la otra parte del Congreso, a través de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, justamente para ir dándole seguimiento, ¿sí? Para no entrar en conflicto de interés. Al estar la Auditoría Superior involucrada en este proceso, pues ahí es donde entra la otra parte del Congreso. Y creo que con eso, y ya le doy seguimiento un poco a esta parte, en la otra parte de la sesión, ¿sí? Muchas gracias, Blanca. Y me gustaría también escuchar la opinión que tiene Alejandro Alegría por parte de Ethos acerca de esta primera pregunta. Sí, claro que sí, Miguel. Hola nuevamente a todos. Pues justamente me parece que no debemos olvidar que en 2015, a pesar de que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, no se contaba, ahí ya ven mi presentación, ¿verdad? Todavía no, Alex. Todavía no. Pues justamente, a pesar de la creación del ESNA, no se podía contar con un mecanismo, no se tenía un mecanismo de rastreo del gasto anticorrupción. En ese sentido, el transparentar el monto del gasto anticorrupción y cómo se distribuye, pues es un activo en sí mismo, ¿no? Que no se tenía en el año 2015, por ejemplo, ¿no? Pero además, una vez que se conoce el monto del gasto anticorrupción, también esto nos permite compararlo con otras prioridades de gasto, con otros problemas que está tratando de resolver el gobierno, y esto nos permite dimensionar y comparar en qué nivel se encuentra el gasto anticorrupción frente a otra temática también crucial, ¿no? A nivel nacional. Ahora, en cuanto al papel de los poderes y de algunos actores fundamentales en este proceso, pues el Poder Ejecutivo tendría el papel de plasmar de manera precisa, de manera certera en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación de cada año, pues este gasto anticorrupción y su distribución. Entonces, con digamos, plasmado en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, pues entonces ya se puede contar con un insumo para que el Poder Legislativo pueda no solo aprobar el presupuesto incluido el gasto anticorrupción, sino además pueda darle seguimiento puntual a lo largo de todo el ciclo presupuestario. Porque aquí no debemos olvidar que en el Congreso de la Unión, en particular en la Cámara de Diputados, se ha dado una práctica de que los legisladores se concentran en la discusión y aprobación del presupuesto solo en ese momento, cuando se está aprobando. Pero una vez que está aprobado el presupuesto público, los legisladores prácticamente dejan de lado el tema y olvidan y abandonan esta obligación, incluso constitucional, de darle seguimiento y de darle una revisión en cada uno de los informes trimestrales a cómo se está ejerciendo el gasto y en este caso en particular, cómo se está ejerciendo el gasto anticorrupción. Y también en la cuenta pública que se revisa por parte de la Auditoría Superior de la Federación al final del ejercicio, ¿no? Y por otra parte, el rol que observamos por parte de la sociedad civil, pues tendría que ser el de mantener un nivel de exigencia permanente, de transparencia en el gasto público y en particular el gasto anticorrupción, ¿no? Pero de manera paralela, la sociedad civil también tendría, digamos, un poco la obligación de generar propuestas de política pública también de manera permanente, las cuales contribuyan a mejorar no solo la programación y el control, sino también el ejercicio de los recursos públicos, en particular el ejercicio del gasto anticorrupción. Muchas gracias, Alex. Bueno, pues me quedo con varios de los comentarios que han hecho cada uno de ustedes acerca de la necesidad de contar con un anexo transversal anticorrupción en el cual identifique. Me gustó mucho cómo fueron dando los antecedentes que llevó todo este anexo transversal desde 2017, la necesidad de una claridad de los recursos que van a ser identificados y de no hacerlo algo tan burocrático, ¿no? Que sea algo útil para toda la administración pública federal y para las organizaciones de la sociedad civil,
así como la necesidad de poder evaluar este gasto al tener identificado plenamente los recursos que están destinados al gasto de la corrupción. Ahora quisiera hacer una segunda pregunta, se las comento. ¿Un anexo transversal es un instrumento ideal para monitorear el gasto anticorrupción? ¿Creen que es así? ¿Y qué lecciones podríamos tomar de los otros anexos transversales que ya llevan más andar en el presupuesto de egresos y que quizás se han percatado que tengan cosas que mejorar? Ahora me gustaría darle la palabra a Celia para ver qué nos puede decir acerca de esta pregunta doble que lanzo. Sí, creo que es muy importante definir lo que es el anexo transversal, porque no es un instrumento de seguimiento del gasto. El anexo transversal es un presupuesto etiquetado para. Nosotros, después de muchos años, el anexo de igualdad entre mujeres y hombres lleva desde 2008, hemos logrado avanzar un poco y sobre todo posicionar el anexo en un lugar de mayor contenido y análisis. Y es por eso que decía, es importante qué instrumentos técnicos vamos a generar para que esto suceda. Nosotros definimos el anexo de igualdad y que sería, en mi pensar, igualito que para la anticorrupción, como una medida de carácter temporal, de carácter especial, para acelerar el paso frente a una problemática demasiado grande. Y son recursos para programas específicos. No es para que todo el presupuesto que las instituciones dediquen a ese rubro se encuentre concentrado aquí. Es para definir aquellas acciones que me van a permitir avanzar más rápido. Por lo tanto, son presupuestos de programas pequeños o grandes, como quieras, pero que tienen un objetivo específico, que tienen un objetivo acelerador y que van a tener una responsabilidad compartida, como ustedes dijeron, en los 3 poderes y en las dependencias. No puedes poner aquí todo el gasto anticorrupción, ni tampoco es un objetivo en sí mismo darle seguimiento al gasto anticorrupción. La cualidad de las cuestiones transversales es que todo presupuesto tiene que tener sus controles anticorrupción, todos. Y ahí está la normatividad y ahí está la vigilancia. La vigilancia del legislativo, pero también la vigilancia de la sociedad civil. Ahora bien, en la vigilancia, por ejemplo, y esto es muy importante y ya lo señalaban, por ejemplo, nosotros acabamos entre las cuestiones de la ineficiencia del anexo de igualdad, era ninguna ente fiscalizador fiscalizaba la perspectiva de género en el gasto. Ninguno, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Función Pública, nadie, ninguna auditoría. Por lo tanto, es importantísimo que si nosotros vamos a hacer un anexo, hagamos los acuerdos también con los entes fiscalizadores para que den seguimiento. Ahí está el seguimiento. El seguimiento no es el anexo que le da seguimiento, es los entes fiscalizadores y es el legislativo y es la sociedad civil. Ahora, desgraciadamente, por la falta de contenido, metodología, una clasificación de acciones, una verdadera conciencia de lo que es el anexo, lo que pasaba es que, y sigue pasando mucho, que la gente lo único que se fija es cuánto dinero tiene el anexo. Y tiene que tener más, y tiene que tener más, pero nadie se fija en qué resultados está teniendo el anexo. Lo que decían de la Cámara de Diputados, también para ellos es una carga. El análisis, el seguimiento a tantas dependencias y a tantos ramos de acción. Entonces, yo diría que hay mucho trabajo que hacer con el anexo, ponerle todos los documentos técnicos. ¿Qué hicimos nosotros? Unos lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas presupuestarios federales. Ahí tiene que ir eso. Otro, criterios para evaluar con perspectiva de género, que ni siquiera Coneval tenía dentro de su normatividad la evaluación con perspectiva de género.
Entonces, tenemos nosotros esa situación que tenemos que hacer acuerdos más amplios que los que tenemos todavía. Muchas gracias, Celia. Creo que tu aportación es muy valiosa porque nos mencionas cómo definir lo que es un anexo y las capacidades que puede tener este y no darle más capacidades de las que realmente tiene, y al final que se vean reflejado en los resultados y no tanto en el monto. Creo que es algo muy importante que a veces dejamos de lado. Me gustaría ahora conocer la opinión que tiene Blanca acerca de esta pregunta. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Sí, justamente retomando ese punto, yo creo que lo importante es llegar a focalizar, y tal vez ahí sí tenga que hacer mención, porque también le doy seguimiento al sistema estatal anticorrupción del gobierno de Chihuahua, y hay una especie de anexo transversal. Justamente creo que a partir de ahí me gustaría rescatar que la importancia de esto es focalizar, que no terminen los entes públicos que tienen que incluir el gasto que dedican al combate a la corrupción, que no terminen señalando auditorías programadas contra realizadas. ¿Sí me explico? Lo que ya de origen ya traen estas instituciones, sino realmente las acciones específicas que son para el combate, que a partir de estas bases de colaboración que surge de la Ley General del SNA y de las leyes estatales, justamente que se puedan identificar las acciones específicas que están en el combate. Entonces, mi perspectiva es que yo la veo el anexo más como la parte operativa de las instituciones, y a su vez, dentro del MOSEC, estaríamos hablando como de las acciones ya más de política pública, exacta, de qué se está haciendo justo para implementar la política nacional anticorrupción. Y bueno, pues respecto, bueno, si es el instrumento ideal, pues sí, es uno de los instrumentos, ¿no?, que se necesita justamente para poderle dar seguimiento. Entonces ese sería mi comentario. Muchas gracias, Blanca. Pues sí, tiene razón, hay que conocer las acciones específicas que le da el gobierno federal para atender a un tema tan importante como es el combate a la corrupción. Muchas gracias, Blanca. Ahora, Paulina, me gustaría conocer tu opinión acerca o tu respuesta sobre la pregunta que realicé hace unos minutos, por favor. Paulina. ¿A mí? Sí, perdón. Sí, gracias. Es Paulina. que estoy... Pues digo, va justo de la mano con lo que comentaba Celia, que me pareció una intervención súper atinada sobre cuál es el objetivo del anexo transversal. ¿Sí ven mi presentación? Todavía no. Todavía no. ¿No? No. Yo te aviso cuando ya esté. No me deja presentar. No sé si alguien más tenga activado el presentar pantalla. No. Yo no. ¿No? Bueno, no hay ningún problema. Justo lo que comentaba Celia sobre el objetivo de un transversal es precisamente, identificar por un lado los recursos que se destinan a cierta materia, pero como decía la palabra, y creo que es muy importante, es etiquetarlos, ¿no? Y que bajo esta etiqueta pues se pueda marcar como el punto de partida para las intervenciones públicas en las distintas materias, que obviamente sean intervenciones coordinadas, efectivas y orientadas a resultados. Este es como el gran objetivo que se está pensando en el anexo transversal, ya que pues busca poner al alcance de las diversas audiencias, como lo estamos haciendo en estos momentos, los responsables y los montos de los recursos públicos que se destinan a la prevención, a la detección, a la investigación y sanción de hechos de corrupción. Este es como el gran objetivo que tenemos, ¿no? Ahora bien, como primer elemento de delimitación metodológica, se propone que para el PPEF de 2021 el anexo transversal se focalice
en los integrantes del comité coordinador. Esto es porque, precisamente hablando un poco de los instrumentos que deben enmarcar el anexo transversal o la metodología para su integración, pues bueno, como ustedes sabrán, la Política Nacional Anticorrupción se aprobó en el 29 de enero de este año, de 2020, y entonces bajo este enfoque de política pública es que nosotros estaríamos vinculando o etiquetando los recursos del transversal hacia estas acciones. Esto obviamente pues con el objetivo de que sea un primer ejercicio que permita dar como la patada de inicio sobre las distintas etiquetas que se pueda poner en el presupuesto en las distintas dependencias, ¿no? Por el momento, para este primer ejercicio, como les decía, serían los integrantes del comité coordinador, que los enuncio muy rápidamente porque no pueden ver la presentación, pero bueno, es la Auditoría Superior de la Federación, que es el representante del Poder Legislativo. El Comité de Participación Ciudadana, como ustedes saben, la naturaleza es el representante de la sociedad civil y su naturaleza jurídica y administrativa recae sobre la CESNA. Entonces estaría la CESNA también, el Consejo de la Judicatura por parte del Poder Judicial, el INAI como un organismo constitucional autónomo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que es un órgano público autónomo, la Secretaría de la Función Pública como el representante del Poder Ejecutivo y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir fallos en jurisdicción plena, ¿no? Entonces, estos serían como los primeros, o el primer enfoque, la primera focalización que se tendría del anexo transversal, y como ya les decía, el objetivo es articularlo con la Política Nacional Anticorrupción a través de los 4 ejes, las 10 temáticas o 10 objetivos y las 40 prioridades, que creo que para la siguiente pregunta podría aterrizar mucho más sobre esta articulación o cómo ya se está pensando que se materialice el anexo transversal. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Creo que es muy importante saber que en miras para 2021 y la reinserción de este anexo, pues que ya tengan una articulación pensada con el Programa Nacional Anticorrupción, que ya tengan determinada la metodología e identificados qué actores piensan que deben participar en este anexo. Muchas gracias y me gustaría conocer ahora la opinión de Alejandro Alegría en esta pregunta. Sí, claro, Miguel, con mucho gusto. Sí, pues justamente ya se ha planteado bastante en este momento acerca de qué es, ¿no?, un anexo transversal, pero entonces me gustaría subrayar algunos de sus principales atributos como para poder diferenciarlos de algunos otros instrumentos que podrían existir. Y en este caso, su principal atributo de un anexo transversal, pues consiste justamente en que permite el abordaje integral para atender, para resolver o mitigar un problema público, en este caso el gravísimo problema de corrupción en el país. Y en ese sentido, en ETOS, sí, nos dimos a la tarea de revisar algunas alternativas frente al anexo transversal. Revisamos actividades institucionales, programas presupuestarios, y sí creemos que el anexo transversal es como el instrumento de política pública hasta hoy idóneo para llevar a cabo esta labor, ¿no? Y en ese sentido, pues sí me gustaría subrayar como algunas de sus características, algunas ya se han comentado, pero no está de más subrayar, por ejemplo, que en un anexo transversal se define y responde 3 preguntas muy concretas, que son, por ejemplo, quién gasta, cuánto gasta y en qué lo gasta, ¿no? Es muy importante que la opinión pública cuente y la sociedad civil cuente con un instrumento que permita conocer no solo el monto, como ya se dijo, sino saber cuáles son las dependencias que llevan a cabo el ejercicio del gasto anticorrupción, cuánto gasto ejerce cada una de ellas y en qué actividades específicas lo ejercen. En esta medida, hasta ahora, el desarrollo de los anexos transversales permiten tener esta, digamos, información al alcance de la opinión pública y de la sociedad civil, y ya será en una siguiente etapa
cuando se pueda mejorar aún mucho más los anexos, en donde se pueda contar con indicadores claros y algunos otros atributos que permitan un mejor seguimiento, digamos, un uso más efectivo del gasto anticorrupción. Muchas gracias, Alejandro. Creo que cierras muy bien esta segunda pregunta, porque permites visualizar que sabiendo quién, cuánto y en qué se gasta, muestra la utilidad de que tiene un anexo transversal y como que retomaste las ideas de varios de los ponentes en la pregunta. Bueno, aprovecho para solicitarle a todos los asistentes, al público participante, que si tienen alguna duda, pues nos lo hagan saber por chat y al final de la sesión, pues los pasaremos para que la respondan los panelistas. Y bueno, una tercera pregunta ahora sería, una vez ya reinsertado este anexo transversal anticorrupción, ¿qué se habrá logrado? ¿Y en qué se tendría que trabajar para que este instrumento contribuya a evaluar el avance de las dependencias en el combate a la corrupción? Ahora, pues me gustaría empezar con Blanca, por favor. Gracias, Miguel. Bueno, entonces sí necesito presentarles. Ahí ya se ve la presentación. ¿Ya está cargando? ¿Ya? Sí, ok. ya se ve. Bueno, nuestra propuesta desde ACEVAL y la iniciativa que promuevo, que es de Eval Parlamentarios, y justamente la participación más activa del Congreso, justamente así como lo vemos en esta imagen, es algunos elementos. Aquí no voy a hablar justo de otras instituciones que también se ha hablado que deberían de participar, y como señalé al principio, de algunas acciones que ya están haciendo, que lo mencionaron en la presentación anterior que hubo, que organizó la ONU, una de las oficinas, pero justamente tendríamos que transitar a esta visión de la evaluación, ¿no? De monitorear el gasto y la evaluación de la política nacional anticorrupción. Algunos temas que nosotros vemos ahí como sueltos, y por eso les muestro esto, es, bueno, aquí vemos el anexo transversal anticorrupción, que está en la parte de arriba. Vemos que todavía no se habla mucho de la Agenda 2030 y de los objetivos, y de esto es muy específico mi comentario. Hay una plataforma que es el Sistema de Información de los ODS. Esta plataforma la coordina la Oficina de la Presidencia y el INEGI, y justo en el objetivo 16, que habla de combate a la corrupción, no vemos ninguna acción identificada e indicadores, ¿no? Para poder ir avanzando en este tema y ir cumpliendo para la Agenda 2030. Ese es uno de los puntos que también nos gustaría que tuvieran muy presente para que se considere. Otra parte es la evaluación, pero justamente ahorita que se habló antes de esta presentación del tema del MOSEC y todo, nosotros lo que proponemos es que se pueda trabajar desde una evaluación ex ante de diseño, justamente como para poder identificar que los indicadores, o bueno, las acciones y los indicadores, con base en las 40 prioridades que están en la Política Nacional Anticorrupción, sean las que permitan hacerle esa evaluación de mediano y largo plazo, a 5 y a 10 años. Entonces, ahí en ese sentido, pues la unidad de evaluación de desempeño de la Secretaría de Hacienda ya tiene metodologías muy específicas que pueden ayudar a la CESNA justamente como a ir previendo esta parte para ir armando todos estos indicadores que finalmente puedan lograr a cumplir el objetivo, que es en 5 y en 10 años, ¿no? Y finalmente uno de los objetivos también de la política es medir el fenómeno de la corrupción y el impacto, entonces tendría que ya haber acciones para saber si con esos objetivos se integran. Y ya nada más, por último, ya nada más estos dos rápido los menciono, ahí necesitamos también, es muy importante ver una armonización entre documentos como el Programa Nacional de Combate a la Corrupción, que lo trae Función Pública, Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia. Todo esto debería estar armonizado con lo que está trabajando la Política Nacional Anticorrupción. Y el año pasado, a finales del año, la Secretaría de la Función Pública solicitó al INEGI la creación de un comité técnico especializado. Entonces, son de las cuestiones que necesitaríamos ver como armonizadas para que todo esté trabajando justo de la mano.
Y bueno, lo que esperaríamos es que haya una mayor participación de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ¿no? Que tiene entre sus funciones, según su ley y su reglamento, evaluar las políticas públicas. Entonces, con esto concluyo, perdón. Me pasé un poquito, pero era importante comentarlo desde ahorita. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Ahora me gustaría saber por parte de Alejandro qué opina, qué se ha logrado y en qué hay que trabajar una vez reinsertado este anexo transversal. Sí, claro que sí. Gracias, Miguel. Pues a mí lo que me gustaría resaltar es como, digamos, en una pregunta triple, como, digamos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde creemos que podríamos avanzar o tendríamos que avanzar, ¿no? En primer lugar, pues a partir de 2016, ETOS impulsó la creación de este anexo transversal anticorrupción. Durante 2017 siguió impulsando, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, con Hacienda y el Congreso, su formación, su implementación. Sin embargo, no se logró y fue hasta 2018, ¿no? De modo que desafortunadamente se elimina el anexo transversal en 2019 y es hasta la publicación del decreto de presupuesto 2020 que ya mencionaba Paulina, donde se incorpora este artículo 19º transitorio que mandata a Hacienda y a SESNA para valorar la viabilidad de reinsertar el anexo transversal anticorrupción. Pero aquí quiero introducir un matiz. El decreto del presupuesto dice para incorporarlo en el próximo año. Es decir, para incorporar o probablemente incorporar el anexo transversal anticorrupción, pero solo en 2021. Y con esto paso a la, digamos, a la tercera parte de la pregunta, que es hacia dónde consideramos desde ETOS que tendríamos que avanzar. Pues nos parece que en primer lugar, una vez reinsertado el anexo transversal, habremos resuelto el problema solo para 2021. Sin embargo, esto nos deja 3 tareas pendientes, ¿no? Uno sería como avanzar en un fortalecimiento del anexo transversal, como mencionaba Celia, en que tenga una fortaleza metodológica a nivel conceptual, a nivel de criterios, todo este trabajo inmenso que ya ella señaló, todo este trabajo metodológico de gabinete antes de la implementación misma del anexo, creemos que se tiene que definir muy bien un concepto de corrupción para saber qué dependencias, qué ramos, qué programas presupuestarios deben ser incorporados en el anexo, cuáles no. También creemos que debe de tener criterios muy claros para estimar el monto de recursos que cada dependencia está asignando para el combate a la corrupción, es decir, tener muy claro el monto, porque en el presupuesto, en el anexo transversal 2018, algunas instancias aparecían con el 100% de su presupuesto, otras instancias con el 4% de su presupuesto, y sin embargo nunca existió una metodología pública que permitiera saber cuáles fueron los criterios para tomar ese al 100% el presupuesto de una dependencia o el 4% en otros casos, ¿no? Y finalmente creemos que debe de tener una metodología pública y sólida, ¿no? Pero finalmente también hay otros 2 objetivos que quedan hacia el futuro, además de robustecer metodológicamente el anexo, es avanzar hacia la definición de indicadores, como mencionaba Blanca en su momento. Me parece que sí tenemos indicadores que permitan medir la eficiencia del gasto anticorrupción y también el logro de resultados. Habremos fortalecido pues este anexo transversal como instrumento. Y el último objetivo que vemos hacia adelante desde ETOS es claramente impulsar una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 2, 23, 41, 58 y 107, porque de esta forma lograríamos o se lograría que el anexo transversal anticorrupción se convirtiera en un instrumento presupuestario obligatorio y permanente, que ya no estaría sujeto a la voluntad o sujeto a las circunstancias, sino que ya tendría una obligatoriedad en ley.
en la Ley Federal de Presupuesto. Muchas gracias, Alejandro. Discúlpame, tengo que cortarte por cuestión de tiempo. Discúlpame, Alejandro. Gracias. Gracias. Ahora me gustaría escuchar a Celia por parte de Mujeres. ¿Qué necesitamos hacer y qué se ha logrado con miras a esta reinserción del anexo transversal? Sí, bueno, yo solamente sería confirmar lo que aquí se ha dicho. Es muy importante un documento conceptual muy bien elaborado que especifique el objetivo preciso y, digamos, el alcance también, ¿sí? Es muy importante definir actores, demás. Y yo creo que en este proceso también sería importantísimo que no solamente, aquí hay unos cambios de política que demandan mucho de nuestra parte en las cuestiones presupuestarios, generar diversos enfoques que no se han hecho hasta la fecha y que por lo tanto han contribuido al crecimiento de la desigualdad. Este proceso que ustedes tienen que definir también tienen que incorporar la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, porque son espacios, y yo diría un enfoque territorial. El enfoque territorial con los objetivos, con las perspectivas de género y también generacional, pero más que nada de pueblos indígenas, comunidades étnicas y mujeres y hombres, ¿verdad? Nosotros pensamos que para que los instrumentos tengan realmente eficiencia, tienen que estar dirigidos en el marco de los derechos humanos a las personas, ¿verdad? Considerar como el objeto y sujeto de la política las personas, porque generalmente en las otras administraciones que tenían otros objetivos de desarrollo, ¿verdad? El objetivo era el desarrollo, los programas eran el objetivo, no el fin, las personas eran el vehículo para cumplir con los programas, y ahí nos requiere un cambio, que este cambio tiene que estar desde el espacio conceptual de lo que es el anexo anticorrupción, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van a ver cuando decimos una política de Estado, cómo se conjuntan las voluntades de los poderes, pero también de los tres órdenes de gobierno, ¿sí? Para poder realmente hacer caminar el proceso. Es muy importante definir, como les decía, técnicamente. Yo cuando dije que Coneval, lo dije muy rápido porque el tiempo es corto, pero Coneval no es que no hiciera evaluaciones de género, pero no tenía como transversal en sus términos de referencia que en todos sus programas se viera la perspectiva de género. Y Coneval y las auditorías tendrían que tener en todos sus términos de referencia la anticorrupción, la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, ¿sí? Y eso modifica y da mucho más sentido a lo que se está auditando, ¿verdad? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar? Yo digo que el camino de los anexos es tender a desaparecer, es decir, que sean tan efectivos que logren lo que se quiere, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo decía que se pone mucho más énfasis en la cantidad de dinero que en los logros. Y una parte muy importante, en la cual demanda muchísimo trabajo, es justamente la definición de indicadores. La definición de indicadores, ¿por qué? Porque los presupuestos son anuales y nuestra perspectiva de logros es de mediano y largo plazo. Entonces, no coincide la perspectiva del objetivo del anexo con el ejercicio del gasto. Entonces, definir indicadores que te permitan contribuir a los objetivos de mediano plazo son muy importantes. Y la otra cuestión es vincular nuestros indicadores del anexo a los indicadores que son importantes para Hacienda. Porque, por ejemplo, nosotros por todo el tiempo ha estado el análisis y seguimiento en Hacienda en un apartado del PASH de Hacienda que se llama ejes transversales. Y ahí podíamos tener 100, 10, 20, cualquier calificación, a nadie le importaba, porque no estaba vinculado a lo que Hacienda sí califica,
que es el cumplimiento de la MIR y del gasto público conforme a su cuenta, ¿verdad? Entonces, es muy importante no solamente tener los indicadores adecuados que te permitan, primero, que no sean de gestión, porque si no, todos los programas cumplimos al 100% nuestro objetivo y los problemas siguen creciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener indicadores, diversos niveles, diversos alcances, pero que estén contribuyendo a un indicador de más largo plazo? Ese es un reto muy grande, no es fácil, pero sin embargo yo creo que es una cuestión que hay que trabajar desde el principio. Los lineamientos, los criterios y todo lo que es la metodología es muy importante. Yo le acabo de mandar una presentación que preparé, no la pasé porque me llevaría 20 minutos, entonces, pero la tiene ya, la tienen ya en Ethos, ahorita se los enviaron para que Miguel Ángel nos haga favor de distribuirla, porque tiene todos los pasos que hicimos, que pueden ser muy interesantes para las personas que están trabajando en este anexo, y por supuesto a la orden para cualquier apoyo, experiencia y información. Muchas gracias, Celia, por tu aportación, por la presentación ya la recibimos y a todos los interesados pues se las compartimos en un rato más. Ahora me gustaría también escuchar a Paulina Vallejos sobre su aportación en esta pregunta. Por favor, Paulina. Creo que tienes apagado tu micrófono, Paulina. Estoy tratando de compartir pantalla, pero me marca que hay un error. No sé por qué. Creo que, mi comentario final va muy de la mano con lo que acaba de comentar Celia. Estoy totalmente de acuerdo. Precisamente cuando se inició la discusión, ¿no?, en el marco del proyecto de presupuesto 2020, y ya lo comentaba también Alejandro, ahora la incorporación para el PPF 2021, precisamente se pensó en generar este documento metodológico donde se definían criterios, donde se identificara un objetivo claro y que no se perdiera de vista todo esto al momento de ya la integración del anexo transversal. Y es por eso que se está pensando que la articulación con la Política Nacional Anticorrupción sea el eje principal, y que obviamente también se sumen los distintos actores, que en este caso hemos contado con el apoyo incondicional por parte de Ethos, ¿no?, como unos grandes pioneros en este tema. Y bueno, en este sentido, creo que la noticia es buena. El grupo técnico que se conformó ya con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y digo en específico con las DGPIRS, la UPCP y la Unidad de Evaluación del Desempeño, justamente él tiene como objetivo integrar este documento y ponerlo a consulta de los distintos actores de la sociedad civil, de la academia, para robustecerlo y que este sea el marco de referencia al momento de la integración del presupuesto. También, de igual manera, creo que, y lo he creído durante toda mi experiencia profesional, que los indicadores de desempeño son fundamentales para tomar decisiones, y más en este sentido, decisiones presupuestarias. Entonces, qué mejor que tengamos como un marco de referencia a nivel política pública, como lo es la Política Nacional Anticorrupción, y que con el paso del tiempo podamos desagregar la información de este anexo transversal, que no se quede a nivel programa presupuestario, que podamos desagregar a nivel unidad administrativa y, si es posible, a nivel actividad, con el objetivo de que los actores de la sociedad civil, la academia, sumen, ¿no?, al análisis del seguimiento, de la evaluación, que como ya lo comentaban los distintos especialistas, Alejandro, Blanca, Celia, obviamente, que no solamente es un objetivo del gobierno, ¿no?, sino que al final el apoyo de la sociedad civil se ha vuelto fundamental para llevar a cabo estos ejercicios de seguimiento y evaluación. Entonces, bueno, estamos en ese mismo entendido. Vamos a someter a su consulta y estaremos muy agradecidos de sus comentarios sobre este documento.
y, bueno, pues abiertos a las distintas discusiones que se puedan hacer también al respecto. Agradezco la invitación a nombre de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la CESNA, y pues igual seguimos aquí a sus órdenes. Muchas gracias, Paulina, por tu respuesta, y me quedo con algunas cosas que han aportado los 4 de ustedes, ¿no? Creo que hay que ver en miras a unos indicadores sólidos para el anexo transversal. Me llama la atención lo que menciona Celia acerca de la duración del anexo transversal, que quizás no sea tan larga una vez logrados los objetivos que tiene el anexo. Y les agradezco, y les pediría unos minutos más porque hay algunas preguntas de los participantes. Una de ellas es Dalia y otra es Erika. Le pediría a Dalia si nos hace la pregunta, y cualquiera de ustedes que se sienta con ganas de contestarla, pues que lo haga, por favor. Sí, yo tengo una pregunta rápida. Celia, habías mencionado muy al inicio que es importante el papel que juega el INMujeres en monitorear el anexo para promover la equidad de género. ¿Qué características debería tener este ente o este ente equivalente en el combate a la corrupción, o quién podría ser este ente? Porque me queda claro que sí hay un papel de la sociedad civil muy importante en monitorear los recursos, pero debería haber algo más institucionalizado. Una figura que se encargue de monitorear, como dices, cuáles son estos logros, qué está funcionando y qué no, cómo corregir, quién debería ser o qué atributos debería tener. Gracias. No sé cómo hallo mi... ¿Tengo el micrófono abierto? ¿Se me escucha? Sí, Celia, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno, es que de repente no me hallé. Bueno, muy buena pregunta, y eso estaba yo pensando justo cuando estaba hablando. Lo que pasa es que el tiempo no permite ver eso. Nosotros, el INMujeres, tiene un mandato muy raro, interesante, y que a mí me gusta mucho. Nosotros somos un ente que da seguimiento, promueve, asesora, impulsa. No somos realmente, no tenemos dientes, como dicen, no somos, pero tenemos mucho de propuesta. Y tiene el INMujeres el mandato de dar con Hacienda, porque meterse en los presupuestos es atribución exclusiva de Hacienda. Inclusive te puede permitir, como a nosotros entramos al PASH, hacemos el seguimiento dentro del PASH de Hacienda como un invitado, y nuestro rol es únicamente dar seguimiento a los indicadores y opinar sobre ese seguimiento y ayudar a las dependencias y entidades en las dificultades que tienen para cumplir con sus indicadores, ¿verdad? Por eso señalaba yo que era tan interesante y importante tener instrumentos, documentos, lineamientos, criterios bien definidos que permitan que las entidades y dependencias que van a ejecutar esos recursos tengan el conocimiento institucional. Porque como tú bien dices, a la sociedad le toca la Contraloría Social, pero no tiene ni atribución ni función de dar seguimiento institucional. Entonces, aquí hay que definir, yo creo que, no sé cuál sería la Comisión Anticorrupción, quién definiría como la entidad indicada para dar seguimiento a la ejecución del presupuesto. Definitivamente lo da Hacienda, pero ¿quién la acompaña desde el punto de vista técnico? ¿Sí? Para nosotros es muy enriquecedor, pero sobre todo muy demandante el hacer una relación con Hacienda muy institucional, pero también muy abierta y muy propositiva. Hacienda es una de las entidades que se rige mucho, que tiene una rigurosidad con las leyes absoluta, ¿no? Entonces hay que tener mucha claridad normativa, pero sí lograr abrir esas dependencias tan cuadradas en términos de normatividad para que puedan abrirse a nuevas visiones de lo que es la ejecución del gasto. Creo que hemos hecho un trabajo interesante porque estos documentos de los que les hablo
No los publica InMujeres, los publica Hacienda, los publica Coneval, los publica CONAMER, o sea, los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en los programas presupuestarios lo publica CONAMER. Y luego los criterios para evaluar son de Coneval y Hacienda, y Mujeres también, pero nosotros vamos un poco como en el tercer lugar, ¿no? Porque nosotros no tenemos el nivel normativo que tienen estas entidades. Entonces, esa es muy importante la pregunta, porque realmente es de las cosas más estratégicas tener un buen seguimiento y tener una buena relación con quienes les toca el seguimiento. Muchas gracias, Celia, por la respuesta. Gracias. Y por ahí me dijeron que Erika quería hacer una pregunta. La invito a realizarla de manera personal y que se presente, por favor. Bueno, no sé si Erika siga en la conferencia. Démosle unos segundos más a ver si está por ahí y está teniendo algún problema. Miguel, si es posible, podría hacer un comentario de no más de un minuto y sobre todo retomando lo que comentaba Celia sobre esta y la pregunta de Dalia sobre la institución o la instancia encargada del seguimiento. Claro, Paulina. Gracias. Ya lo comentaba Blanca, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción tiene justo la atribución de dar seguimiento y evaluar las distintas políticas públicas que apruebe el Comité Coordinador, como en este caso es la Política Nacional Anticorrupción. Y en ese sentido es que para el anexo transversal anticorrupción se está pensando que la CESNA participe como encargado de la validación a la par de la Secretaría de Hacienda y que también la CESNA pueda emitir comentarios técnicos a efecto de evaluar o dar un seguimiento de los indicadores, ¿no? Obviamente a partir de los criterios que ya les comentaba en el documento metodológico. Creo que es súper importante y relevante el comentario que ahorita hacía Celia y la participación y el papel que juega el InMujeres en el anexo transversal correspondiente, y un poco estaríamos buscando que la CESNA, en compañía con, como ya les decía, con este consejo consultivo, pues pudiera participar como parte de esta ruta de validación y retroalimentación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Bueno, ya me enviaron la pregunta, la formulo y a ver quién gusta contestarla. Preguntan cómo persuadir a las legislaciones de los estados y que coadyuven a este anexo. No sé quién de los panelistas gustaría contestar la pregunta. Yo, Hola. bueno. Sí, perdón. No, tú primero. Gracias. De hecho, ya hay interés y por eso es tan importante este foro, porque es también muy importante mencionar que desde los estados justamente están esperando mucho como la guía que se haga a nivel federal para ir trabajando. Pero precisamente, por ejemplo, señalo el caso de mañana, que es un seminario que organiza la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, y justo van a hablar de eso, y ahí también voy a participar. Y justamente en ese proceso ya están algunos estados trabajando en ese sentido, cómo se puede ir construyendo los gobiernos locales el anexo y construyendo también las políticas estatales. Finalmente, en muchísimos estados están. Entonces, esta parte es como previendo todos estos escenarios para tener una política estatal más fortalecida. Ese sería mi comentario. Nosotros, para dar seguimiento con los estados, hicimos una travesura. Hicimos una plataforma que la pueden consultar en internet, que se llama Plataforma México Rumbo a la Igualdad, y es una plataforma en la que se hizo un mapeo, pero se hicieron muchas preguntas
que está, toda la metodología de la plataforma y todas las preguntas que se hicieron están detalladas en la misma, por lo que es muy interesante verla. Entonces se hizo un sondeo, más bien una encuesta fuerte, ¿verdad? Con esas preguntas de, bueno, si en la ley, si en la Constitución están los derechos humanos, si en la ley de presupuesto tiene perspectiva de género, si en tal y tal cosa, o sea, todo su marco normativo, si tiene programas de igualdad, si tiene programas de combate a la violencia, si tiene, o sea, toda la normatividad, pero también qué políticas públicas y también qué programas contribuyen. Y entonces se hizo ese mapeo y se iba viendo cómo los diversos estados iban avanzando en su normatividad presupuestaria para contribuir a la igualdad. Y entonces se iban viendo, y ese no se pudo hacer público hasta que ya pasó mucho tiempo, porque se le presentaba a cada gobernador y cada gobernador se le paraban los pelos de punta y decía, ¿pero por qué? Yo estoy en el 30º lugar, ¿qué pasó? ¿Qué? Bueno, pues porque su ley así, porque esta, y rápidamente se ponían, porque no hay nada que motive más que la competencia, ¿no? ¿Cómo puede ser que Chiapas esté mejor que yo, Monterrey? No es posible, ¿verdad? Etcétera. Entonces, en todo iban viendo cómo su normatividad y cómo sus políticas y cómo sus programas, y es muy interesante porque no solamente es un instrumento indicativo, sino también promueve, es de mucho, promueve todo lo que es digital y que puede moverse y que puede verse, ahorita mismo con el COVID-19 lo vemos, ¿verdad? Los barrios donde hay más, nosotros podemos tener una mayor conciencia de dónde estamos parados con respecto a la corrupción, con respecto a qué instrumentos tenemos para combatirla, qué políticas dictamos para mejorarla. Y eso fue riquísimo, porque no solamente nos vinculó con la misma objetivo, sino que los propios entidades federativas fueron tomando su propio camino, ¿sí? De hecho, algunos súper adelantados, ¿no? La Ciudad de México, todo su presupuesto le metió género y hizo cantidad de instrumentos, y inclusive en su constitución salió, ¿verdad? O sea, que es muy interesante, pero sí, nada mejor que un espejo para motivar a la gente a arreglarse un poquito mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Celia. Bueno, ya para concluir, nada más les pediría a todos los participantes, si es de su interés, pudieran activar por un momento sus cámaras para hacer una... No lo ponen, por favor. Y bueno, mientras voy aprovechando, mientras realizan la fotografía, para agradecerles a todos los panelistas su tiempo, su dedicación, a todos los invitados, a todos los que estuvieron presentes, pues también haberse tomado el tiempo a participar, escucharnos, ojalá se hayan llevado algo. Y claro, me pasaron preguntas y solicitudes acerca de la grabación. En nombre de los panelistas, por supuesto, vía correo electrónico les haremos llegar esta información, y muchas gracias. Gracias. Gracias por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego Buenas a todos. tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.